se nos da la función de valor vectorial r de t, y se nos pide encontrar r de 0, r' de t y r' de 0. Donde r de 0 sería un vector donde el punto terminal del vector sería un punto en la curva dado por r de t, r' de t sería otra función de valor vectorial donde si evaluamos r' de t, nos daría un vector tangente a la curva. Entonces r' de 0 será un vector tangente a la curva en t igual a 0. Y para encontrar r' de t, para su revisión, necesitamos encontrar la derivada de los componentes x y z de la función de valor vectorial. Comencemos por determinar r de 0. Entonces, para encontrar r de 0, sustituiremos 0 por t en r de t. Entonces tendríamos 2 veces negativo 0 al cuadrado menos 5 para el componente x. El componente y se elevaría a 13 a la potencia de negativo 4 veces 0, y el componente z sería 4 veces seno de negativo 2 por 0. Simplificando, el componente x sería 0 menos 5 o 5 negativos. El componente y sería 3 ya que al 0 es 1. Y el componente z sería 4 veces seno 0 y dado que seno 0 es 0, el componente z sería 0. De nuevo, el punto terminal de este vector sería un punto en la curva dada por la función de valor vectorial r de t. Y ahora encontremos r' de t. Entonces encontraremos la derivada con respecto a t del componente x, el componente y el componente z. Entonces la derivada de 2 toneladas negativo al cuadrado menos 5 con respecto a t sería negativa 4 toneladas. La derivada de 3c elevada a la potencia de 4 toneladas negativo sería 3 veces c elevada a la potencia de 4 toneladas negativa multiplicada por la derivada de 4 toneladas negativa, que es negativo 4. El componente z sería la derivada de 4 seno de 2 toneladas negativo, que sería 4 veces coseno negativo 2 toneladas veces la derivada de 2 toneladas negativo, que es negativo 2. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Entonces el componente x es negativo 4 toneladas el componente, y sería negativo 12 al negativo 4 toneladas. Y el componente z sería negativo 8 coseno negativo 2 toneladas. Entonces, para encontrar r' de 0, evaluaremos la derivada en t igual a 0. Entonces r' de 0 tendría un componente x de negativo 4 veces 0. Un componente de negativo 12 veces e elevado a la potencia de negativo 4 veces 0, y un componente de as negativo 8 veces coseno y negativo 2 veces 0. Y simplificando una vez más, el componente x sería 0, el componente y sería negativo 12 veces 1 o negativo 12, y dado que el coseno 0 es 1, el componente z es negativo 8. Entonces, nuevamente, este vector aquí es un vector tangente en el punto de la curva cuando t es igual a 0, y apunta en la dirección de valores crecientes de t. Así que veamos esto gráficamente. Entonces la curva está graficada en negro. R de 0 es este vector púrpura aquí. Observe que el punto terminal es un punto en la curva negra, y graficé el vector tangente 2 veces. En forma de componente, sería este vector rojo aquí. Pero si muevo el punto inicial al punto de la curva, observe cómo podemos verlo como un vector tangente. Pausemos esto. Observe cómo este es el vector tangente, y su orientación en la dirección de valores crecientes de t, lo que significa que a medida que t aumenta, la curva se traza en esta dirección o tiene esta orientación. Entonces, una vez más, la curva negra es r de t. Este vector púrpura es r de 0 donde el punto terminal es un punto en la curva. Y el vector rojo graficado 2 veces es primo de 0. ¿Cuál es el vector tangente en forma de componente? Esta sería la gráfica del vector con el punto inicial en el origen. Pero si muevo el punto inicial al punto de la curva cuando t es igual a 0, sería este vector aquí. Lo que podemos ver es un vector tangente a la curva. Espero que hayas encontrado esto útil.